Yo soy Adrián, aficionado a la astrología, podcaster de sucesos paranormales y ahora sobreviviente de un encuentro con lo que no debería existir bajo tierra. Todo comenzó un 8 de agosto, justo en la oposición de Mercurio retrógrado con Neptuno. Ese día, la confusión y el velo entre mundos estaban en su punto más espeso. No lo sabía, pero esa noche mi carta natal sería usada como condena. Había bajado al Metro Valderas para grabar contenido sobre mitos urbanos. Ya sabes, los lamentos inexplicables, las luces que fallan, las presencias detrás del túnel. Pero todo cambió cuando vi al supuesto indigente con hábito negro que caminaba entre los vagones. Nadie lo miraba, nadie reaccionaba. Su presencia era como un agujero negro, drenando toda energía de alrededor. Y yo, idiota, le tomé una foto. Fue en el instante en que la app de mi celular se congeló y se activó sola la app de astrología. La carta natal que apareció no era mía, era del monje. Una carta sin fecha, sin nombre, pero con casas invertidas, Urano en la 12 y Plutón cruzando el ascendente. El vagón se detuvo en seco. Nadie más parecía notarlo. Las luces titilaron en rojo. El monje se volvió como si el sonido de la astrología en mi bolsillo lo hubiera invocado. Caminó hacia mí sin tocar el suelo y habló. Tu nodo norte está maldito. Naciste bajo la conjunción que sella pactos con la sombra. No sé por qué no huí. Tal vez era Saturno retrógrado en mi casa 8, o tal vez porque en su presencia el tiempo y la voluntad se disuelven. Me tomó del hombro. Sentí un calor gélido, como si mi piel se abriera a símbolos que no entendía. Entonces me susurró en latín mezclado con símbolos zodiacales. Las casas terrenales ya no te protegen. Estás bajo jurisdicción de la casa 12 cósmica. El vagón se detuvo en seco. Nadie más parecía notarlo. Las luces titilaron en rojo. El monje se volvió, como si el sonido de la astrología en mi bolsillo lo hubiera invocado. Caminó hacia mí sin tocar el suelo y habló. Tu nodo norte está maldito. Naciste bajo la conjunción que sella pactos con la sombra. No sé por qué no huí. Tal vez era Saturno retrógrado en mi casa 8, o tal vez porque en su presencia el tiempo y la voluntad se disuelven. Me tomó de hombro. Sentí un calor gélido, como si mi piel se abriera a símbolos que no entendía. Entonces me susurró en latín mezclado con símbolos zodiacales. Las casas terrenales ya no te protegen. Estás bajo jurisdicción de la casa 12 cósmica. El vagón se detuvo en seco. Nadie más parecía notarlo. Las luces titilaron en rojo. El monje se volvió como si el sonido de la astrología en mi bolsillo lo hubiera invocado. Caminó hacia mí sin tocar el suelo y habló. Tu nodo norte está maldito. Naciste bajo la conjunción que sella pactos con la sombra. No sé por qué no huí. Tal vez era Saturno retrógrado en mi casa 8, o tal vez porque en su presencia el tiempo y la voluntad se disuelven. Me tomó del hombro. Sentí un calor gélido, como si mi piel se abriera a símbolos que no entendía. Entonces me susurró en latín mezclado con símbolos zodiacales. Las casas terrenales ya no te protegen. Estás bajo jurisdicción de la casa 12 cósmica. El vagón se crujó entero. La realidad se agrietó como un espejo. Atravesamos un túnel que no estaba en ningún plano del metro. Y ahí comenzó mi verdadero descenso. El túnel entre mundos. No era un túnel común. Estaba forrado de constelaciones girando en dirección contraria al tiempo. Mi cuerpo estaba ahí, pero también flotaba. Vi mi ascendente descomponerse y reconfigurarse. Escuché la voz del monje explicar que este plano era el plano intermedio, donde los astros antiguos, los dioses perdidos del zodiaco, cazaban a los humanos que abusaban del conocimiento sin permiso. Tus tránsitos revelan que debiste morir hace 3 años, pero alteraste el destino al leer tu carta natal antes de la luna roja. Ahora debes pagar. Vi imágenes.
mi nacimiento con Saturno en Piscis, el eclipse que me salvó a los 7 años, el tránsito de Lilith por mi medio cielo cuando me volví famoso por revelar rituales en YouTube. Todo era parte de una historia más grande. Intenté hablarle de libre albedrío, grité que era un astrólogo autodidacta, no un invocador. Pero se rió. Toda carta natal es un conjuro, y tú abriste el sello sin guía. Ahora Valderas es tu templo, tu penitencia. De pronto el túnel tembló. Vi figuras con túnicas oscuras y rostros tapados por máscaras zodiacales. Una tenía la cara de Aries, otra de Escorpión, otra con un tercer ojo de Sagitario que giraba hacia adentro. Eran los 12 custodios de los eones. Uno de ellos habló. El humano Adrián será juzgado por el tribunal astrológico del subsuelo. Y fue entonces cuando el suelo se abrió y caímos. No había fondo, solo símbolos en espiral descendente. La carta natal del monje flotaba frente a mí. Cada planeta palpitaba como un órgano vivo. Urano me susurraba locura. Neptuno cantaba en tonos de olvido. Saturno me juzgaba. Interludio del juicio astral. Aterricé en un espacio sin forma, una estación abandonada que no existía en ningún mapa. Ahí el monje me mostró un espejo astrológico. Reflejaba no mi rostro, sino mi karma acumulado. Marte en casa 12 cuadratura con Plutón. ¿De verdad pensaste que no vendrían por ti? Yo temblaba. Intenté invocar protección con Júpiter. Intenté recordar el mantra solar de Leo, pero nada funcionaba. El monje me puso una pluma en la mano y una carta natal en blanco. Tienes una última opción. Reescribe tu carta. Pero cuidado, cada decisión sacrifica una parte de ti. Y cuando estaba por escribir, los signos empezaron a sangrar. Escuché trenes pasar a través de dimensiones. Vi a otros humanos atrapados en cartas natales imposibles, repitiendo sus errores por la eternidad. Cuando quise huir, ya no había cuerpo, solo un alma envuelta en símbolos. Mi sol en Virgo comenzó a apagarse. Y ahí, en la última chispa de conciencia, entendí algo. El monje no era un espectro, era el regente de las casas olvidadas, el guardián de los que abren portales sin permiso. Lo vi, dijo el vagabundo al que encontré esa noche en la estación vacía. El monje no camina, flota. Aparece justo cuando el reloj marca una cuadratura exacta entre Plutón y Saturno. Lo sé, porque cada vez que eso sucede, alguien desaparece aquí abajo. Me reí, pensé que era otro mito urbano alimentado por la mugre de las calles y la locura de la soledad subterránea. Pero el cosmos ya había sellado mi destino. Esa noche, regresé al andén. Saturno estaba en conjunción con la luna negra Lilith, y un eclipse penumbral se gestaba en el nodo sur de Acuario. Todo el subterráneo vibraba con una frecuencia que los humanos comunes no pueden oír, pero yo sí. A las 3:03 a.m., el vagón llegó sin conductor. El túnel parecía latir como un corazón gigante. Entré. El vagón estaba vacío, cubierto de símbolos tallados en el metal. Eran sellos astrológicos invertidos. El glifo de Virgo goteando sangre. El símbolo de Neptuno fusionado con un ojo abierto. Entonces, el aire se congeló. Y apareció. Cubierto por un hábito de acima, con una capucha que ocultaba un rostro sin rostro, el monje del metro flotó hasta quedar frente a mí. Su voz no salió de su boca, sino de mi carta natal. Tu ascendente en Escorpión ha sido activado. Extendió una mano, y vi cómo cada planeta de mi carta giraba en espiral sobre su palma, desmoronándose en polvo cósmico. La energía de Urano en casa 8 vibraba con fuerza, el presagio de una muerte transformadora. Los humanos viven creyendo que las líneas del destino se escriben sobre la piel, pero las verdaderas cicatrices están en el cielo, susurró. Ven, te mostraré cómo reescribir tu karma. Fui arrastrado por una fuerza que no era física. El vagón se deformó. Cada ventana se volvió un espejo cóncavo de vidas paralelas. Vi versiones de mí mismo trabajando para sectas astrales, como medium de la élite, como heraldo del abismo. El monje me mostró el túnel zodiacal, una ruta que conecta todas las estaciones energéticas del alma en el plano etérico. Cada estación era regida por un signo.
Cada parada un trauma, cada túnel una iniciación. En Valderas, Aries abría el primer portal, el dolor del nacimiento interdimensional. En Centro Médico, Cáncer envolvía a los viajeros en memorias kármicas de madre. Y en Pino Suárez, Plutón esperaba en su forma pura, como el dios del submundo, custodiando el último vagón, el de los condenados. El monje me ofreció una opción. Puedes regresar, pero ya no serás tú. Tu carta natal ha sido descompuesta, tu karma realineado. Solo regresarás si llevas conmigo el sello del abismo. Cuando desperté estaba tendido en una banca. Un trabajador del metro me roció agua. «Oye, güey, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí a esta hora?» No le respondí. Solo miré a mi brazo derecho. Tenía una marca negra, como un tatuaje recién hecho. Era el glifo de Capricornio fusionado con Saturno retrógrado, el tiempo invertido. Desde entonces, sé que ya no soy solo un ocultista, soy un guardián. El monje del metro me dio una tarea: identificar a quienes abren, sin saber, los portales zodiacales en el subsuelo. Ellos son convocados y desaparecen. ¿Y tú, que estás leyendo esto? ¿Qué signo eres? ¿Has sentido últimamente un llamado extraño cada vez que pisas el andén de Valderas? ¿Has tenido sueños donde el metro no se detiene? ¿Tu reflejo en la ventana no coincide contigo? Cuidado. El monje siempre busca a quienes tienen planetas retrógrados. Y tú, podrías ser el siguiente pasajero del vagón cósmico del no retorno. Yo soy Rogue Astral, y esto es Astrología para Todos. Gracias por suscribirte al canal.